Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco. Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la cuenca Polo Sur-Aitken. Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur. Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar, principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur-Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa.
Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente, usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. Y quién sabe, quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio, o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar. Los destellos súper cortos, de menos de un minuto, probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales, aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna. Eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radioactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos,
haciendo parecer que la luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. ¿Alguna vez has visto el otro lado de la luna? ¡Ah, te atrapé! Por supuesto que no, pero tal vez lo hayas visto en fotos. En ese caso, ¿te has preguntado por qué los dos lados se ven tan diferentes? Bueno, déjame decirte. No podemos ver el otro lado de la luna. Mucha gente cree que esto se debe a que la luna no gira alrededor de su eje. Pero esto no es cierto. La luna sí gira, solo que lo hace a la misma velocidad que su movimiento orbital. Este es un caso particular de acoplamiento de marea llamado rotación sincrónica. La primera vez que vimos el lado lejano fue en 1959. Todo gracias a las misiones lunares soviéticas y más tarde al programa Apolo de Estados Unidos. Más tarde, cuando el Luna 3 y otras naves espaciales transmitieron las primeras imágenes del lado lejano, revelaron un hemisferio con muchos más cráteres que se parecía más a Mercurio o a la luna Calisto de Júpiter. Se veía completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados, y fue entonces cuando nos enteramos de lo que es en realidad el otro lado. No, en serio, solo míralo. El lado cercano tiene una corteza más fina y lisa. Estas hermosas manchas oscuras se llaman mares lunares, últimos restos de antiguos flujos de lava. Y cuando digo antiguo, lo digo en serio, tienen más de 3.000 millones de años. Mientras tanto, la corteza del lado opuesto es más gruesa y tiene cráteres. Los flujos de lava casi no tuvieron efecto en estos cráteres. Tampoco hay aquí mares lunares de gran tamaño. De perfil parece queso blanco seco. Para ser honesto, ¿no estás de acuerdo en que el lado cercano es mucho más hermoso? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Entonces, hace solo 50 años, vimos por primera vez las aparentes diferencias. Pero luego los científicos descubrieron algo extraño. Ambos lados son distintos, incluso en la composición geoquímica. Y no solo en esto. Nuestro lado es más delgado que el otro lado por varios kilómetros. Pero ¿de dónde provienen estas diferencias tan significativas en una bola de piedra flotante? Para los científicos esto era un misterio. Comenzaron a proponer muchas hipótesis. La teoría de la luna derretida fue la principal durante un tiempo. Decía que era culpa de la Tierra que nuestra luna se viera así. Esto sucedió hace varios miles de millones de años. La luna nació a causa de una colisión. Un día, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra. En ese momento se desprendió un trozo que luego se convirtió en la luna, pero que estaba 15 veces más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Algunos artistas crearon imágenes de la llamada luna temprana. A diferencia de nuestra linda bolita blanca, la luna temprana era una bola escarlata hirviente de aspecto extraño. La Tierra después de la colisión seguía siendo un infierno incandescente, lleno de fuego y lava, con una temperatura de 2480 grados centígrados. Y como la luna siempre miró hacia nosotros con un lado, este lado se ha fundido un poco. Esto explicaría por qué la superficie de la luna, el llamado manto, es más delgada en el lado cercano que en el lejano. Mientras la Tierra estuvo así de caliente, ciertos elementos se evaporaron y se adhirieron a la luna. Esto explicaría la diferencia en la composición geoquímica entre los dos lados. Pero había un agujero en la trama de esta teoría. Si eso es lo que sucedió, ¿de dónde provienen ciertos elementos químicos extraños, como los isótopos inusuales de fósforo, potasio o tungsteno? El lado cercano está lleno de ellos, y no podrían haber venido de la Tierra. También hubo otras teorías. Una dice que inicialmente teníamos dos lunas diminutas, que luego se fusionaron y formaron una más grande. De ahí la diferencia en su composición. Pero esta teoría suena un poco loca y también tiene un agujero en la trama. Por ejemplo, la transición entre los dos lados es demasiado suave. Si nuestra luna estuviera compuesta por dos lunas diminutas, esta transición sería más abrupta. Por lo tanto, esta teoría no resulta muy convincente. Pero hace poco finalmente se descubrió qué fue lo que le sucedió a nuestro satélite. Todo gracias a los orbitadores Grail de la NASA. Pasaron más de un año dando vueltas alrededor de la Luna, cartografiándola y estudiando su composición. Usando estos datos, se han hecho unas 360 simulaciones por computadora, en las que se han incluido objetos de diferentes tamaños que se mueven a diferentes velocidades. Los científicos compararon los resultados de las simulaciones con nuestra Luna actual, y así resolvieron este misterio de 50 años. La respuesta está en una colisión con un planeta enano.
Esta colisión ocurrió hace 4.300 millones de años. Este enorme objeto era un poco más grande que Ceres. Para quien no lo sepa, Ceres es uno de los planetas enanos de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 933 kilómetros. Se podría decir que Francia o Alemania encajarían en él. Entonces este objeto gigante se estrelló contra la Luna en algún lugar cerca del Polo Sur. Esta colisión fue tan fuerte que cambió su apariencia para siempre. Dejó un rastro de 5.630 kilómetros detrás. Le llevaría unas 14 horas en avión volar esa distancia. Este cráter cubrió toda la cara visible de la Luna, causó daños en su manto y además formó la llamada Cuenca Polo Sur-Aitken o Cuenca SPA. Este es un cráter de impacto y tiene un diámetro de 2.570 kilómetros. Eso es como el Reino Unido más Alemania. La formación de esta cuenca fue un hecho decisivo en la historia de la Luna y es el segundo cráter de impacto más grande del sistema solar. La colisión también provocó que una poderosa ola caliente se extendiera por la Luna. Esta ola se dispersó sobre los restos de esos minerales cálidos y raros que los científicos encontraron en el lado cercano. Así es como nuestro lado hermoso se convirtió en el hogar de algo llamado Procellarum Creep Terrain, o PKT. Básicamente es una anomalía de composición. Una concentración de potasio, fósforo y otros elementos raros como el torio. Se puede decir que esos minerales son un regalo para nosotros desde el espacio profundo. De todos modos hubo muchas, y quiero decir muchas, colisiones en la historia de la Luna. Todas ellas no hicieron más que profundizar este cráter ya grande. Es por eso que el manto del lado cercano se está volviendo más y más delgado con los años. Además, estos minerales despedían mucho calor, así que el manto se fue derritiendo un poco más y más. Ups, esto provocó que los volcanes de la Luna se despertaran. La actividad volcánica ha aumentado en el lado cercano. Intensos flujos de lava llenaron los antiguos cráteres vacíos. ¡Tarán! Así nació el hermoso mar lunar. Bien, toda esta información se encontró gracias a los investigadores de las universidades de Brown, Purdue, Stanford y el JPL de la NASA. La investigación se publicó en el Journal of Geophysical Research, Planets, por lo que puedes leer sobre ella con más detalles si estás interesado. Todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender sobre la Luna. La máxima prioridad es la misión de regreso al Polo Sur, a la cuenca de Aitken. Las muestras traídas de allí se utilizarán para determinar con mayor precisión la edad de la Luna, su historia y la naturaleza de la corteza y el manto. Otro objetivo crítico es Moscoviense. Este es el nombre de una gran llanura de lava que se encuentra en el lado oculto. Estudiarla nos ayudará a comprender mejor la diferencia entre los dos lados, además de decirnos cómo se formó el otro lado. Todo este conocimiento es significativo para comprender la historia de nuestro satélite, pero también es útil para la exploración espacial en general. Los científicos usan la Luna como punto de referencia para determinar la edad de otros planetas en el espacio. La Luna nos ayuda a comprender la cronología de la vida de todo el sistema solar. Esperemos nuevas investigaciones y descubrimientos emocionantes. 23 de agosto 2023. Un día en el que la nave espacial Chandrayaan-3 de la India hizo historia al ser la primera en aterrizar en el Polo Sur lunar, un lugar que normalmente no podemos ver desde la Tierra. ¿Qué hace tan fascinante a este refugio lunar para los científicos? Que oculta algo precioso: hielo lunar. Se cree que este lugar tiene más hielo que el norte. Y no es difícil entender por qué los científicos están tan entusiasmados al respecto. Es una fuente de agua congelada y podría convertirse en nuestra clave para construir un hogar lunar permanente, o incluso para abastecer misiones hasta Marte. Los científicos sabían de este hielo desde hace más de 2 décadas, desde que una nave espacial de la NASA la encontró por casualidad durante una de las misiones. Luego, en 2018, la NASA declaró que estaban completamente seguros del descubrimiento. Afirmaron que el polo sur de la Luna tiene abundante agua. Imagina esto: los futuros colonos lunares podrían aprovechar este suministro de agua. Podría ayudarnos a sostener la vida en el árido paisaje lunar. Además,
Al dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, podríamos obtener tanto aire como combustible para cohetes. Todo esto hará que las misiones lunares sean más factibles y autosuficientes. También es un excelente vistazo al pasado. Este hielo, que tal vez sea tan antiguo como la misma Luna, podría develar los profundos misterios de la Luna y la Tierra. Pero resulta que el agua no es rara en el espacio. Podría haber muchos planetas donde la vida podría prosperar. Sabemos esto porque comenzamos a encontrar vapor de agua alrededor de las estrellas. Y esta agua es notablemente similar al agua de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra originalmente provino del espacio. El agua se forma alrededor de las estrellas en unas nubes de vapor extremadamente calientes. Luego, se convierte en hielo y se adhiere a pequeñas partículas de polvo. Estas partículas con el tiempo se unen y se transforman en objetos más grandes como cometas y planetas. Así fue como se formaron los cometas y planetas de nuestro sistema solar. Y así es como el agua se está esparciendo por el universo. Y puede que de esta manera haya llegado a nuestro planeta y a la Luna también. Los científicos piensan que el hielo lunar podría haber viajado hasta aquí hace eones. Quizás se transportó en asteroides ricos en agua que impactaron en la superficie lunar. Todo esto tiene grandes implicaciones para nosotros. El Polo Sur es un lienzo ideal para que la humanidad establezca una verdadera base lunar. Imagina cúpulas de ladrillo conectadas por túneles subterráneos secretos. Estarán llenas de gente ocupada operando computadoras. Otros estarán recorriendo el paisaje lunar en sus jeeps para extraer recursos preciosos. Tenemos algunas ideas realmente geniales para lograrlo. Quizá te imagines que primero hay que transportar unos refugios pesados y muy costosos desde la Tierra. Pero, ¿no habrá un método más eficaz? Piensa en nuestra historia como civilización. Cada vez que nos aventuramos a un nuevo lugar, exploramos los alrededores en busca de recursos disponibles y los utilizamos para sobrevivir y prosperar. Así fue como nos expandimos por nuestro propio planeta. Entonces, ¿por qué no deberíamos expandirnos de la misma manera por la Luna? Ahora, podrías preguntarte qué recursos tiene para ofrecer la Luna. Sabemos que tiene hielo y que puede ser transformado en agua líquida. Pero vemos claramente que nuestro satélite carece de vegetación frondosa y alimentos comestibles. Bueno, puede que no sea obvio, pero la Luna sí tiene algo que ofrecer. Recursos minerales y luz solar. A diferencia de la Tierra, donde el sol sale y se pone, los polos lunares ofrecen una vista hermosa. El sol orbita grácilmente el horizonte durante todo el día, lo que significa que puede proporcionar una fuente de energía casi ininterrumpida. Imagina vivir en un mundo bañado en luz solar perpetua. Estoy segura de que a los paneles solares les encantará. A mí, no tanto. Aún así, podemos utilizar no solo la luz del sol, sino también su calor. Honestamente, deberíamos aprovecharlo todo. Si nos sobra metal mientras producimos oxígeno, busquemos también un uso para ese metal. Necesitamos tratar el ambiente de manera responsable, no solo en la Tierra, sino también en la Luna. Es por eso que los científicos están aprendiendo cómo convertir el recurso más abundante de la Luna, el regolito, en ladrillos resistentes. Han sido bastante ingeniosos al idear cómo crear ladrillos lunares. Los científicos piensan utilizar el calor del sol para fundir polvo lunar, capa por capa, creando esencialmente una impresora 3D para el polvo lunar. Los ingenieros también han cocido ladrillos usando hornos solares y han sometido el suelo lunar a microondas. Se han vuelto bastante hábiles en este tema. Así que es posible que establezcamos una pequeña fábrica de ladrillos en la Luna y que construyamos casas de regolito. Es como el Minecraft en la vida real. Tan pronto como encuentras algún material nuevo e interesante, tienes que construir una casita con él. Si funcionan,
Estos ladrillos podrían utilizarse para construir edificios completos o módulos inflables que les den nueva vida a los módulos abandonados. Pero entonces, ¿los astronautas deberán volverse hábiles albañiles? Bueno, no harán todo por sí mismos. Tendremos que crear un pequeño sistema automatizado que involucre a robots que trabajen en colaboración. Los humanos, por supuesto, supervisarán el sitio de construcción. A pesar de toda esta automatización, los científicos creen que vivir en la Luna va a ser, bueno, digámoslo así, acogedor. Los diseños podrían incluir habitaciones apiladas o zonas de múltiples usos. Sin embargo, también habrá algunos desafíos. En la Luna, las condiciones pueden volverse extremas. Imagina temperaturas abrasadoras que llegan a alcanzar los 100 grados centígrados durante el día. Y por la noche caen hasta los 180 grados bajo cero. Y no es solo el clima. La Luna está constantemente expuesta a la radiación solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos. Todas estas cosas desgastan gradualmente su superficie. Otro gran desafío es el polvo lunar. En la Luna no hay aire para respirar y el polvo puede causar problemas. Y no se trata de un polvo común. Es extremadamente adherente y puede incluso hacer que los astronautas estornuden y tengan los ojos llorosos. También daña los equipos y los trajes espaciales. La verdad, es algo que hay que tener muy en cuenta. Los científicos han descubierto que el polvo se forma cuando los meteoritos impactan la Luna. Así se forman partículas diminutas y fragmentos afilados de vidrio. Es tóxico, y estos pequeños fragmentos pueden flotar en la baja gravedad lunar, lo que dificulta la respiración. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene viento ni lluvia que la limpien. Por eso ahora están intentando descubrir cómo prevenir que este molesto problema arruine las misiones. Hay más en este refugio lunar de lo que aparenta a simple vista. Los científicos también quieren profundizar en los misterios de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia presentes allí. Estas ondas son susurros de los rincones más lejanos del universo. Son señales elusivas que han permanecido ocultas durante siglos. Solo hemos captado alguna cacofonía de radio y otros ruidos de fondo, pero eso es todo. Sin embargo, en el lado oscuro de la Luna, finalmente podremos grabarlas y estudiarlas. Estudiar estas ondas ayudará a los científicos a develar los secretos del origen del universo. No se trata solo de la Tierra o de la Luna. Estamos hablando de mirar hacia los mismísimos comienzos del cosmos. Nuestro nuevo laboratorio lunar podría ayudarnos a transformar para siempre nuestra comprensión del universo. Entonces, la NASA tiene grandes planes para la Luna. La misión Artemis completó un regreso exitoso a la Tierra en diciembre de 2022 después de casi un mes en el espacio. Se aventuró mucho más allá de la Luna. Esta misión demostró las capacidades de algunos de nuestros desarrollos tecnológicos recientes que nos ayudarán a explorar Marte. El objetivo de Artemis es establecer una presencia en la Luna. La idea es crear un portal, como una estación espacial en órbita alrededor del satélite, para ayudar con los aterrizajes. Artemis 2 está programada para llevar astronautas a la órbita lunar en 2024. Y durante Artemis 3, que debería realizarse a mediados de la década de 2020, 2 astronautas aterrizarán cerca del polo sur de la Luna. Es bastante posible que una base se construya en las próximas 2 décadas, así que mantente al tanto. Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas.
El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esta región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre. También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar.
El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos por la NASA parecen ser las entradas a tales tubos de lava. Si esta teoría se confirma, los túneles subterráneos podrían servir no solo como una ubicación conveniente para misiones espaciales tripuladas por humanos, sino también como fuentes de agua muy necesarias para los astronautas. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas: una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme.
constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es una quinta parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió 2 pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro, pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie.
Más allá de la luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Al analizar la forma en que estas ondas se reflejaron de vuelta, los investigadores pudieron detectar la forma y el tamaño de las cuevas ocultas. Lo mejor de este descubrimiento es que podríamos construir todas nuestras bases allí. Estas cuevas protegen de la radiación, los vientos fuertes y los meteoritos. La NASA incluso encontró evidencia de que algunas de estas cuevas mantienen una temperatura constante de 17 grados, una comodidad increíble para la Luna. Y además, podría haber incluso un poco de agua allí. Así que los humanos podrían refugiarse dentro de estos túneles naturales y construir colonias enteras en la Luna. Y sé lo que estás pensando. ¿Podrían unos monstruos lunares inesperados esconderse en lo profundo de esas cuevas? Bueno, claro, hay un gran potencial para explorar estas cuevas y encontrar cosas increíbles. Pero incluso si logramos encontrar un milagro como pequeñas formas de vida u organismos microbianos, hay un 99% de probabilidades de que no haya animales ni monstruos reales. Sería imposible que se desarrollaran en tales condiciones, pero sería una gran película de terror. Los investigadores quieren enviar robots o drones para explorar los túneles primero y ver si son lo bastante seguros para los humanos. Y no es solo Estados Unidos quien está participando en esta acción. China también está investigando la posibilidad de utilizar estas cuevas lunares para una base futura. La carrera por explorar la Luna y establecerse en ella se está intensificando. Bajo tus pies, la Luna está palpitando. Sientes peligro en cada poro de tu cuerpo. El satélite sin vida, o eso creías, permanece quieto por un segundo antes de derribarte al suelo con un poderoso temblor. ¿Es un lunamoto? Durante años, los científicos creyeron que la Luna estaba completamente inactiva. Pero la evidencia más reciente sugiere que esta idea es incorrecta.
Investigadores de la Universidad de Maryland han descubierto recientemente 266 crestas misteriosas en el lado oculto de la Luna, y estas crestas probablemente indican actividad geológica reciente. Entonces, ¿estamos realmente hablando de sismos lunares? Bueno, algo así. Las crestas están situadas en regiones volcánicas que se formaron entre 3.200 y 3.600 millones de años atrás, pero parecen mucho más jóvenes de lo esperado. Generalmente se encuentran en grupos de 10 a 40 y, a menudo, están ubicadas en áreas donde la superficie de la Luna es estructuralmente más débil. Cuando los astrónomos hablan de reciente, no tome sus palabras de manera literal. No se refieren al año pasado, ni siquiera a la última década. La mayoría de los modelos creados por los científicos sugerían que la actividad geológica de la Luna terminó entre 2.500 y 3.000 millones de años atrás. Pero la nueva información indica la posibilidad de que estas formaciones hayan estado activas en los últimos 1.000 millones de años. Algunas de las crestas más pequeñas parecen haberse formado solo hace 200 millones de años. Y eso es ayer en la escala de tiempo de la Luna. Esto significa que la Luna podría seguir teniendo cambios geológicos hoy en día. Estos descubrimientos desafían, de alguna manera, nuestra comprensión de la historia y evolución de la Luna. Pero, ¿cómo llegaron los científicos a estas conclusiones? Investigadores de la Universidad de Maryland y del Instituto Smithsoniano utilizaron el conteo de cráteres para estimar la edad de las crestas lunares. Funciona así. Las superficies con menos cráteres son más jóvenes. Y cuanto más cráteres tiene una región, más antigua es. Además, el análisis mostró que algunas crestas atraviesan cráteres ya existentes, lo que significa que probablemente se formaron hace unos 160 millones de años. En términos geológicos, esto es muy reciente, lo que sugiere que estos procesos de formación de crestas todavía pueden estar ocurriendo. Otra cosa interesante es que las cordilleras, tanto en el lado cercano como en el lado de la Luna, son similares, lo que significa que podrían haberse formado a través de los mismos procesos geológicos, moldeadas por las mismas fuerzas. Estas fuerzas tal vez incluyan el gradual encogimiento de la Luna, la contracción térmica y los cambios en su órbita. Hablaremos de esto un poco más adelante. Otro argumento que apoya la idea de que la Luna sigue activa son los datos de las misiones Apolo de hace décadas. Ya habían detectado sismos lunares superficiales, y el experimento sísmico lunar del Apolo registró 28 sismos que oscilaron entre magnitudes de 1,5 a 5. Los investigadores creen que estas crestas podrían estar vinculadas a una actividad sísmica similar. Bien, veamos ese extraño encogimiento de nuestro satélite natural. Los científicos creen que la Luna se formó hace unos 4.500 millones de años cuando un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva. Es probable que este impacto catastrófico haya enviado cantidades de material sobrecalentado al espacio. Con el tiempo, se unieron y formaron la Luna. En sus primeros años, la Luna era solo un mundo fundido sacudido por una intensa actividad volcánica y sísmica. La Luna era un caos de materia fundida flotando por el espacio. Pero, ¿cuándo se solidificó? Los científicos lo han descubierto. Hace 4.430 millones de años. Este fue un punto de inflexión enorme, no solo para la Luna, sino también para la Tierra. Después de todo, el impacto gigante que formó la Luna podría haber sido también el golpe final que hizo a la Tierra lo suficientemente estable para sustentar la vida. En cualquier caso, pasaron miles de millones de años. La Luna se enfrió y se contrajo, y ahora mira esta moderna esfera rocosa que ilumina nuestras noches. Pero la Luna aún no es completamente rígida, todavía sigue enfriándose. Y este lento enfriamiento de su núcleo podría ser una razón de la continua actividad de la Luna. Al enfriarse, el interior se contrae, lo que lleva a la aparición de grietas y desplazamientos en la corteza. Uno de los signos más claros de esta contracción se encuentra en los mares lunares. ¿Ves esas grandes manchas oscuras? Esos son los mares, áreas formadas cuando la lava llenó los cráteres de impacto de asteroides antiguos y luego se solidificó. Con el tiempo, el enfriamiento y la contracción de la corteza formaron estas crestas arrugadas.
Otro factor de la actividad geológica continua podrían ser las interacciones gravitacionales de la Luna con la Tierra. Es probable que estas interacciones poderosas y constantes generen estrés en la superficie y desencadenen movimientos tectónicos. Esto es emocionante, pero ¿puede esta actividad en la Luna afectar a los humanos? En cierto sentido, sí. Durante mucho tiempo, la Luna ha sido vista como un lugar estable para futuras bases y para la extracción de recursos. Pero el descubrimiento de esta actividad geológica en curso es bastante preocupante. Si la superficie sigue desplazándose, los futuros asentamientos, infraestructuras y operaciones mineras podrían enfrentar grandes riesgos. Por eso, en este momento, necesitamos sismómetros y radares de penetración terrestre para comprender mejor estos movimientos. Esto nos permitirá evaluar los peligros potenciales antes de que comiencen las misiones a largo plazo. Por cierto, hay otro problema al que las futuras misiones lunares podrían tener que enfrentarse, y es el polvo lunar, también conocido como regolito. Los astronautas del Apolo aprendieron rápidamente que este polvo dentado y pegajoso se mete por todas partes y puede dañar trajes, equipos e incluso la salud. Un nuevo estudio de ingenieros de Texas A&M encontró otro problema. Cuando los cohetes aterrizan o despegan, levantan regolito, que puede convertirse en un peligro de colisión, en especial si hay muchas naves espaciales con tripulaciones y carga. El regolito lunar viene en todos los tamaños, desde pequeñas partículas de polvo hasta grandes rocas. El ingrediente principal del polvo lunar son los minerales de silicato finos, de aproximadamente 70 micrones de tamaño, similar a un cabello humano. Se formaron durante miles de millones de años cuando meteoros y asteroides chocaron contra la superficie de la Luna y generaron así gran parte del polvo. A diferencia de la Tierra, la Luna casi no tiene atmósfera. Es increíblemente delgada, por lo que no hay viento ni agua que se lleven el polvo. Además de eso, la exposición constante al viento solar le ha dado al regolito una carga electrostática, lo que hace que se adhiera a todo lo que toca. Los astronautas del Apolo lo descubrieron enseguida. El polvo lunar se pegaba a sus trajes, se arrastraba hacia el interior de sus módulos de aterrizaje y se adhería a todo. Peor aún, se convirtió en un riesgo para la salud, porque causaba irritación ocular y problemas respiratorios dentro de su nave espacial. Por el momento, parece ser un problema para el futuro. Un tema mucho más importante es encontrar agua para apoyar las futuras misiones, y China está dispuesta a solucionar este problema. Se está preparando para una gran misión que buscará hielo oculto. Como parte de la misión Chang'e 7 en 2026, un robot volador explorará cráteres profundos en el polo sur de la Luna, donde el hielo podría estar atrapado. Si logran confirmarlo, podría ser un cambio radical para las futuras misiones lunares. Los astronautas tendrán una fuente de agua e incluso combustible para los viajes espaciales. Esta misión es un paso crucial en el plan de China para hacer aterrizar astronautas en la Luna en un plazo de 5 años. Aunque ya se han encontrado señales de agua antes, como en las muestras de suelo de la sonda Chang'e 5 y observaciones de naves espaciales de la NASA y la India, los científicos creen que los depósitos de hielo profundo son la verdadera clave para apoyar las misiones futuras. El polo sur de la Luna tiene algunos cráteres increíblemente profundos, y los expertos creen que podría haber hielo escondido en su interior. El robot volador intentará explorar uno o más de estos cráteres después de aterrizar. Si encuentra el hielo, podría hacer que las misiones lunares a largo plazo sean mucho más baratas y prácticas, y ayudará a los astronautas a vivir y trabajar allí. Algunos científicos también piensan que este descubrimiento podría ofrecernos algunas pistas sobre la vida extraterrestre. En cualquier caso, ya sea que encontremos agua en la Luna y aprendamos a lidiar con ese molesto polvo o no, el reciente descubrimiento de esas jóvenes crestas lunares es un cambio importante. Si la Luna todavía está geológicamente activa, significa que no sabemos tanto sobre nuestro vecino más cercano como pensábamos. ¿Qué más podría estar ocultando la Luna? ¿Estamos realmente preparados para la idea de que este satélite sin vida podría ser más dinámico de lo que imaginamos? Las futuras misiones, que tal vez no sean tan seguras como creíamos, nos dirán cuál es el resultado. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa.
No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes, miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable.
Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente. Pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron. Y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna.
Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10.000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua. Pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó María, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término María para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca.
En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua, también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? La tripulación espacial se preparó para el lanzamiento durante más de 3 años. Los preparativos para aterrizar en el extraño satélite incluyeron la recolección y el estudio de muestras de rocas en el Gran Cañón, la exploración de antiguas formaciones de volcanes en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y la búsqueda de respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. Para poder resistir las condiciones de microgravedad, aprendieron a caminar de forma oblicua, atados y suspendidos de lado e intentando moverse a lo largo de las paredes. Tuvieron que probar sus límites a través de una dieta intensiva y regímenes de sueño para estar seguros en el espacio exterior. Les tomó 3 días, 3 horas y 49 minutos llegar a la superficie de este nuevo mundo, en un lugar llamado el Mar de la Tranquilidad. Podrían haber ido al Océano de las Tormentas o a la Bahía Central, pero eligieron este lugar para aterrizar porque tenía buena visibilidad y era relativamente suave y de fácil acceso con la mayor cantidad de propulsión posible. Una de las primeras cosas que notaron cuando llegaron allí fue que, el lugar olía un poco mal. Esto puede sonar como el comienzo de una novela de ciencia ficción, pero en realidad es la verdadera historia de cómo la misión Apolo 11 aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969. Desde entonces la Luna ha tenido 12 visitantes humanos hasta el día de hoy. La consideramos nuestra vecina espacial, pero todavía hay mucho que no sabemos sobre este misterioso satélite. Y eso no debería sorprendernos, ya que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Eso se debe a que la Tierra y su único satélite natural rotan en sincronía, lo que nos hace pensar que la Luna está permanentemente inmóvil. La verdad es que no está en una posición fija y se está alejando más y más de la Tierra. 3,8 centímetros por año. Lo creas o no, aunque se encuentran a 384.400 kilómetros de distancia, cada una tiene una influencia gravitatoria en la otra. Si bien la Luna es parcialmente responsable de las mareas de los mares y los océanos en la superficie de nuestro planeta, la Tierra es en realidad la culpable de los movimientos en la Luna. Se llaman lunamotos y duran mucho más que los terremotos, algunos hasta media hora. Puede parecernos perfectamente redonda en una cálida noche de verano, pero la Luna en realidad es ovalada. La forma de limón es causada por la atracción gravitatoria de la Tierra. Nuestra Luna presenta más que huellas cuando se trata de rastros de humanos. En 1969, los astronautas estadounidenses dejaron muchos objetos en su superficie, como 2 pelotas de golf, un dibujo del famoso artista Andy Warhol y un mensaje de la mismísima reina Isabel II. Una de las últimas personas en caminar sobre la Luna hasta el día de hoy, un astronauta llamado Eugene Cernan,
escribió las iniciales de su hija en la superficie en 1972. Como parece que no hay viento ni ningún otro tipo de cambio atmosférico, las letras TDC podrían permanecer allí para siempre. Y es posible ser alérgico a la Luna. Harrison Jack Smith, un astronauta de la misión Apolo 17, pasó un tiempo en un valle en el Mar de la Tranquilidad. Luego volvió a subir al módulo lunar de la tripulación, pero tenía algo de polvo lunar encima. Cuando se quitó el traje espacial, tenía los ojos rojos, ataques de estornudos y otras reacciones alérgicas que duraron 2 horas. Como está tan cerca de nosotros, hemos establecido que la Luna tiene una zona horaria propia. La llamamos el tiempo estándar lunar, pero no corresponde al tiempo en la Tierra. Para obtener un equivalente, la explicación es compleja, pero en términos simples, un año en la Luna se divide en 12 días, cada uno de los cuales dura aproximadamente un mes en la Tierra. Cada uno de estos días recibió su nombre de un astronauta diferente de los que han caminado sobre la superficie lunar. La fecha de inicio de este calendario coincide con el momento en que Neil Armstrong pisó la Luna. Entonces, el año lunar 1, día 1, comenzó el 21 de julio de 1969 a las 2:56:15 segundos hora universal. Dado que la Luna tiene una atmósfera muy delgada, su amplitud térmica es bastante loca, con temperaturas muy frías o muy calientes. Pueden subir hasta los 93 grados centígrados. Sin embargo, en los polos la temperatura siempre ronda los menos 240 grados centígrados. Los humanos han tratado de rastrear la conexión entre nuestro satélite natural y la Tierra desde que tenemos memoria, y han logrado explicar por qué la Luna nos influye tanto. En la Edad Media, los científicos y filósofos pensaban que durante la luna llena, algunas personas tenían más probabilidades de experimentar diferentes problemas de salud. Debido a que vieron esta conexión inexplicable con la luna llena, quienes presentaban estos síntomas fueron llamados lunáticos, o a veces, literalmente, enfermos de luna. Pero los seres humanos no son las únicas criaturas que viven en la Tierra que se ven afectadas por los ciclos lunares. Los dueños de perros tienen un 28% más de probabilidades de llevar a su mascota a la sala de emergencias veterinarias durante la luna llena. Puedes pensar que, según la cultura popular, esa es la razón por la cual los lobos tienen preferencia por aullarle a la luna llena. Pero los científicos no han podido encontrar ninguna conexión entre el comportamiento del lobo y los ciclos lunares, por lo que bien podría ser solo un mito. El cráter más grande conocido en nuestro sistema solar se encuentra en la Luna y se llama Polo Sur Aitken. Esta formación gigante se encuentra en el lado oculto de la Luna y mide 2.500 kilómetros de diámetro. Una de las muchas cosas que aún tenemos que entender sobre nuestro satélite son los inusuales destellos de luz que a veces se pueden ver en su superficie. Los científicos los han llamado fenómenos lunares transitorios, o TLP, y se han visto en todo el mundo durante siglos. Uno de los primeros casos de TLP se remonta a 1178, cuando los monjes de Canterbury afirmaron haber visto una antorcha encendida en la superficie de la Luna después de la puesta de sol. Los TLP no son simples destellos de luz. Los informes también han detallado otros fenómenos inusuales, como nieblas similares a gases, polarizaciones rojas, verdes, azules o violeta, o incluso el oscurecimiento de ciertos lugares de la Luna. ¿Algo extraño está pasando con nuestro satélite? ¿Es el comienzo o simplemente comenzamos a notarlo con el equipo de estudio espacial más nuevo que tenemos hoy en día? Hay muchas teorías diferentes que intentan explicar cuáles son las causas de estos sucesos. Los destellos inusuales de la Luna pueden ser causados por cualquier cosa, desde impactos meteóricos hasta actividad electrostática. Es difícil explicar cada uno de estos fenómenos, ya que la mayoría de ellos son vistos por un solo observador en la Tierra o desde un solo lugar. El hecho de que haya una actividad sísmica notable en la Luna también puede explicar por qué a veces podemos ver estos destellos de luz. Cuando la superficie de la Luna se mueve, puede provocar la erupción de diferentes gases que reflejan la luz, lo que puede explicar los desarrollos luminosos. Algunos científicos incluso han sugerido que la actividad geológica residual también puede ser la causa. Esto es aún más impactante dado que siempre hemos visto a la Luna como un mundo sin vida. ¿Alguna vez notaste que nuestra Luna puede cambiar de color? En realidad hay muchas explicaciones científicas para eso. La Luna parece ser de un gris teñido de marrón cuando la miras desde afuera de la atmósfera de la Tierra. Cuando se mira desde la superficie de la Tierra, los aparentes cambios de color de la Luna dependen de varios fenómenos. Lo más probable es que la Luna que se ve cerca del horizonte sea amarilla o esté teñida de rojo. La Luna de color azul, más rara, indica que estás mirando nuestro satélite a través de una atmósfera que contiene partículas de polvo más grandes. A veces, la Luna puede incluso aparecer morada,
pero la causa de este tono específico aún está en debate. El hecho de que no sepamos exactamente cuánta agua hay en su superficie no es la razón principal por la que no estamos construyendo casas allí. En realidad, la radiación tiene mucho más que ver con esto. Estudios recientes han demostrado que la superficie de la Luna tiene una tasa de radiación 5 a 10 veces mayor que la que experimentas en un vuelo transatlántico. Eso también significa que es 200 veces más alta que en la superficie de la Tierra. En futuras exploraciones lunares, como el proyecto Artemis, por ejemplo, los científicos deben tener esto en cuenta para no exponer a los astronautas. Nombrado en honor a Artemisa, la hermana de Apolo, este programa tiene como objetivo no solo colocar en el futuro astronautas en la superficie lunar, sino también construir algún tipo de establecimiento allí para estudiar la Luna en condiciones seguras. Si bien el proyecto comenzó en 2017, la primera misión planificada se lanzará en 2022, con una duración estimada de 25 días. Se planea que el objeto espacial sin tripulación a bordo alcance la órbita lunar y regrese de manera segura con datos suficientes para la próxima misión de 4 personas, programada para mayo de 2024. Se espera que Artemis 3, 4 y 5 se lancen en 2025, 2026 y 2027 respectivamente, cada uno con una duración prevista de aproximadamente 30 días.